Carlos Ximaras, hola Diego, hola yo. ¿Cómo están, chicos? A ver, vamos a comenzar. Vamos a hablar de Roma. Vamos a hablar de la monarquía romana. Roma es un tema porque es uno de los pilares culturales de la civilización occidental. Nosotros pensamos y actuamos en base a cómo razonamos, y uno de los pilares de esta forma de cómo razonamos se lo debemos a los romanos, a la cultura romana. ¿Ya? Tanto es así, es así, nosotros, los americanos de la parte central y sur, nos llaman latinos americanos por la muy fuerte influencia romana en nuestra cultura occidental, traída, impuesta por los europeos, en especial los europeos portugueses y españoles, que tuvieron a su vez una fuerte influencia romana. Mucho menos influencia romana tuvieron los ingleses. Es de ahí que a los norteamericanos y canadienses no se les llama latinos americanos, se les llama anglos americanos o anglos americanos más que nada, porque Inglaterra es la que tiene menos presencia romana. Los franceses también tienen mucha presencia romana. Nosotros somos latinoamericanos por eso, por la fuerte presencia cultural romana o latina traída, impuesta, como quieras llamarlo, por los europeos, en este caso españoles, portugueses, principalmente españoles y portugueses en la época del virreinato. Muchas cosas los romanos han creado, la forma de calendario, los meses del año, los días de la semana, ¿no? La manera, la religión católica es una iglesia, la iglesia católica, perdón, es una iglesia que surge en Europa, que tiene sus bases en una religión asiática, que es la religión cristiana. El cristianismo nace en Asia. No se olviden ustedes que Jesús era asiático, pero la organización de esta religión en una iglesia, la teología, que es la explicación filosófica de la existencia de Dios y de lo complejo que puede ser el cristianismo, lo debemos a los romanos en gran medida, a los europeos. De ahí que la Iglesia Católica es Iglesia Apostólica Romana. Y es por ello que el centro de su sede central está en Roma, el Vaticano. No está en Jerusalén, porque en Jerusalén nace la religión, pero la iglesia es europea, es romana. La religión es cristiana, es asiática, y la iglesia es romana, es europea. Hoy día vamos a hablar de la primera etapa de la civilización romana, una civilización que nace muy, muy, muy tardíamente. Mientras que cuando hablamos de Egipto, estamos hablando del año 3000 antes de Cristo, 3500 antes de Cristo, 4000 antes de Cristo, Grecia, también por ahí. De Roma hablamos del año 753 antes de Cristo. Es exquisito nomás. Cuando Roma es fundada, ya existía para que te des una idea. Por ahí la cosa. Antes de comenzar con Roma y con la explicación que haremos sobre Roma, pregunto, ¿hay alguna pregunta, consulta, comentario o duda sobre la clase de la semana pasada, que fue Grecia segunda parte? ¿Alguna consulta, por favor? ¿Todos me escuchan entrecortado? ¿Sí? Entonces voy a salir y volver a entrar, ¿ya?
¿Me logran escuchar ahora? ¿Igual? ¿No me escuchan? Estamos con problemas. ¿Puede alguien agarrar el micrófono? Perfecto, nos vamos a... Ahora, no, se escucha igual. Ah, entonces vamos a tener la clase otro día. ¿Seguimos mal? ¿Se escucha raro? Ya. Jennifer me dice que se escucha bien, se escucha raro, ya se ve bien, se escucha raro. Vamos a comenzar con la clase. Por momentos, ya, vamos a la clase. Si ustedes consideran que se escucha mal, ya cogen a alguien el micro y me dice, profe, se le escucha mal, yo voy a estar entrando y ya vemos cómo lo solucionamos, pues, porque ya en este caso del internet. Pues vamos a comenzar con la clase, ¿está bien? Eh, y ahorita sí a mí cómo se ve. ¿Cuál de las opciones es? Ahora, ¿cómo está la cosa? ¿Mm? Está las dos, no se escucha ni se ve bien. O se escucha bien y se ve bien. ¿Mm? El audio es el problema. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos la clase? La suerte tienen ustedes, justo ahora. Ya está. Esperemos que con eso se pueda, pues. ¿Ya? Bueno, vamos a ver si se puede con esto. Si no, estamos complicados. Ya, a ver, ustedes me dicen. ¿Ya? Si están entendiendo la clase, que programar la clase para otro día. Avisan si no es que no se logra escuchar bien, ¿ya? Porque más no puedo hacer, en realidad. En el caso de Roma, lo que vamos a ver es la historia de una ciudad que se ubica en la península itálica. No es como el caso de Mesopotamia, que Mesopotamia es un espacio práctico en lo que se estudia, ¿ya?
lo que se estudia, a ver, voy a intentar apagar la cámara. Hola chicos, ¿cómo están? Buen día. Buen día. Sí, estoy viendo que el profesor tiene un poco de dificultades con la conexión. Por favor, vamos a esperar unos minutos. Yo me voy a contactar con él para que reinicie todo. De repente reiniciando todo pueda solucionar. Profesor, ¿me escucha? Yo lo escucho, pero parece que ustedes no me escuchan bien a mí. No. Un favor, ¿podría reiniciarlo? Esperamos unos minutos, reiniciar tanto su módem de internet como su PC. Ya, chau. Ya, chicos, esperamos, ¿ya? Vamos a esperar unos minutos, ¿sí? Por favor. Mientras vayan revisando el material, ¿ya? Se ha estado entrecortando el audio, chicos, ¿sí? Se ha estado entrecortando. A veces reiniciar soluciona o mejora el problema, ¿ya? Entonces vamos a esperar, por favor, unos minutos en lo que el profesor vuelve a reiniciar todo para poder iniciar la clase, ¿ya? Hay varios que han estado reportando que no, que se escucha entrecortado, que estaba mal. Se congeló cuando apagó la cámara, me parece. ¿Ya? De todas maneras vamos a descartar para poder hacer bien la clase, ¿ya? Vamos a esperar, por favor, en lo que reinicia el profesor y esperemos que se solucione. Pero sí, yo también, bueno, escuché un poco entrecortado.
Chicos, no se olviden de revisar su Pitabot, ¿sí? En el Pitabot ya les he ido avisando acerca de las recuperaciones que vamos a tener. Como ayer les dije en nuestra charla, el día 28 no hay clases, pero estamos recuperando, ¿ya? La primera recuperación es mañana, el curso de álgebra desde las 4 de la tarde. Ya está así en tu calendario para que puedas acceder. Así que por favor no te olvides que mañana tenemos recuperación. Ya está programada, el profesor también ya está avisado para que pueda hacer, ¿sí? Y el próximo lunes de 11:30 a 1 vamos a tener la recuperación del curso de lenguaje. Solo me está faltando hacer tu recuperación de biología. Ya eso te informo en la semana para qué día quedamos con el profesor Martínez. Así que por favor no te olvides y haz todo el esfuerzo por asistir. Si bien es cierto queda grabado, sin embargo te pido por favor que hagas todo el esfuerzo por asistir a la clase de recuperación que tenemos mañana. Ya. No, no, perfecto. Ahora me logra escuchar mejor. ¿Me logran escuchar mejor? Sí, profesor, se escucha mejor. Mucho mejor. Listo, gracias. Entonces vamos hasta donde nos da. ¿Ya? Deme un segundito. Vamos a comenzar. Vamos a ver hasta donde nos dé y esperemos que sea hasta el final de la clase. ¿Está bien? No voy a prender la cámara porque creo que eso también te resta, no sé cómo es la cosa. Pero sí voy a abrir aquí para que podamos leer sus comentarios. Como les decía, el tema de Roma lo vamos a ver en 3 clases. En Roma Monarquía, Roma República y Roma Imperio. A diferencia del básico, en el básico solamente lo veíamos en una clase, ¿no? Y hoy día vamos a ver monarquía romana. Vamos a hablar de Roma Monarquía. A ver, cuando Roma fue fundada, ¿me escuchan bien? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Pues estamos perdidos. ¿Mm? Ya, gracias. Cuando Roma fue fundada, como puedes ver el mapa aquí, Roma, sí, Roma, había varias ciudades dentro de la península itálica. Por eso le decía, Roma es fundada muy tarde, Roma es fundada en el siglo VIII. Aquí en el mundo andino, Grecia ya estaba en la etapa arcaica. Cuando Roma es fundada, las pirámides hacían más de 1500 años que habían sido construidas. Ya se utilizaban. Entonces vamos a ver cómo hay pueblos al norte de Roma que eran muy poderosos, los etruscos, y al sur están los griegos. Si ustedes recuerdan,
Grecia pasó por una etapa en la Grecia arcaica, en la etapa de Grecia arcaica, pasa por una etapa donde hay mucha población y poca comida. Y la solución que los gobernantes griegos de ese momento, de varias ciudades, optaron fue por enviarlos a colonizar, o sea, que se vayan a otros lugares a colonizar, a buscar tierras. Y uno de los lugares a donde los griegos se fueron fue al sur de Italia, al sur de la península itálica. Por lo tanto, cuando Roma es fundada por Rómulo, ya habían estas poblaciones muy poderosas, mucho más desarrolladas y más antiguas que Roma. Roma va del año 753 al año 509 a.C. Y acá hay primera advertencia. ¿Ya? Primera advertencia. Presten atención aquí, porque acá no solamente vamos a contar la historia de los reyes romanos, sino que además vamos a es la intención del curso. Los romanos Rómulo funda Roma en el año 753, ¿está claro? Otro romano famoso fue Julio César. Creo que todos hemos escuchado más de Julio César que de Rómulo. Julio César murió asesinado en el año 44 a.C. Es decir, entre Rómulo y Julio César hay más o menos unos 680 años de diferencia entre Rómulo y Julio César. ¿Está claro? Unos 680 años de diferencia. Es la misma diferencia que tenemos entre nosotros más o menos y los primeros incas. Es casi la misma diferencia en tiempo, en tiempo. Cuando Julio César estaba vivo, él y todos los romanos de su época, todos sus contemporáneos, tenían muchas dudas acerca del origen de Roma. Me explico. En la época de César, estoy tomando a César como referente, no como un punto de comparación. En la época de César, los romanos tenían varias leyendas acerca de el origen de Roma. Una de estas decía que Roma fue fundado por un hombre llamado Rómulo, pero nunca te mencionaban al hermano. Es decir, como que Rómulo no tuvo hermano. Esa es una. Otra leyenda decía que Rómulo y Remo eran hermanos y que los dos fundaron Roma. Otra leyenda decía que Rómulo funda Roma y que Remo se fue a otro lugar a fundar otra ciudad, que su nombre se perdió. Y la otra leyenda decía que Rómulo mata a Remo. Para la época de Julio César, no se tenía claro cuál de todas estas leyendas era cierta. Otra cosa interesante, se sabe que fueron 7 reyes, 4 de la dinastía latina, 3 de la dinastía etrusca, 7 reyes los que reinaron Roma. Pero sigo explicándotelo en base a lo que los romanos de la época de Julio César pensaban, ¿no? Pero algo que también les llamaba poderosamente la atención a los romanos de este periodo, de la época de César, 680 años después de la fundación de Roma, era algo muy simple. ¿Cómo es que 7 reyes reinaron en 250 años de monarquía? Son muy pocos reyes para tanto tiempo. 250 años de monarquía, 7 reyes. Eso equivaldría a que el promedio de reinado por gobernante o rey sea de 30 años. Promedio, 30, 35. O sea, cada rey debió reinar 35 años, promedio. Y eso en la historia de la humanidad es imposible. Nunca, no hay registro histórico, no existe dato comparativo que nos diga que 7 reyes gobernaron 35 años cada uno, o promedio. Eso no existe. Entonces, los romanos, de la época de Julio César, se hacían la siguiente pregunta. ¿Realmente fueron 7 reyes?
Debieron ser más. Y si debieron ser más, ¿dónde está la historia de esos reyes que no aparecen en la lista? Porque solo aparecen 7. ¿Dónde están los nombres? ¿Por qué se les borró de la historia? ¿Qué hicieron para que desaparecieran de la historia? En conclusión, para la época de César, insisto, 680 años después de la fundación de Roma, había muchas dudas sobre el origen de Roma, sobre la etapa monárquica romana. Pero luego de César, César muere asesinado en el año 44 a.C., César muere el 15 de marzo del 44 a.C. Viene su sobrino nieto, llamado Octavio, más tarde conocido como Augusto, el primer emperador de Roma. Y este primer emperador de Roma, Augusto u Octavio, decidió que Roma debía tener una historia clara y única. No que tenga una leyenda dice una cosa, otra cosa. No, él dice, no, ¿sabe qué? Hay que tener una historia oficial. Así que hay que elegir de todas estas cuál vamos a tomar. Y esa va a ser la oficial. La oficial. ¿Está claro? Y este trabajo de tener una historia oficial, Augusto se lo encomendó al intelectual conocido como Virgilio. Y Virgilio, a pedido de Augusto, el primer emperador de Roma, que necesitaba una historia oficial única que presentarle al mundo, este mundo que lo estaba conociendo a Roma como el gran imperio, de Europa al menos, se llama la Eneida. La Eneida viene a ser la historia oficial de los orígenes de Roma, escrito por Virgilio, que hasta donde yo recuerdo no lo concluyó, porque él muere escribiendo la Eneida, ha pedido por el primer emperador de Roma, Augusto, ante la necesidad de presentar el imperio romano al mundo. En este caso, el mundo que se conocía en ese momento. Y es por ello que en la Eneida el pasado romano es unido al pasado griego. Porque los romanos del siglo I antes de Cristo sabían la importancia cultural e histórica que para Europa era Grecia. Grecia era muy respetada por todos los aportes filosóficos, políticos, Alejandro Magno que había generado. Entonces, no es raro que los romanos traten de unir su historia, sus orígenes, con la historia griega, a través del famoso héroe de la guerra de Troya, Eneas. Los romanos dicen que sus orígenes más remotos vienen de Eneas, este héroe troyano que escapa del asedio de los micénicos a Troya y que luego de una serie de viajes por el mar Mediterráneo termina llegando a la península itálica y que su hijo Ascanio, termina fundando una ciudad, la ciudad de Alba Longa. Por lo tanto, insisto, los romanos han unido su más remoto pasado, su origen, con los griegos. Probablemente no sea así, pero ellos tenían esa necesidad de demostrar que no son cualquier pueblito recién fundado, sino que sus antepasados eran griegos. Y no cualquier griego, era Eneas, el hijo de la diosa Afrodita. El primer rey de Roma, el primer rey, perdón, de Alba Longa, era nieto de una diosa. Ahorita vas a ver cuál es el origen. ¿Eh? Era nieto de una diosa. Vienen varios reyes
Y el que nos interesa es Numitor. Acá está resumido, Eneas, Ascanio, Procas, hay varios. Numitor. Numitor es un rey que tiene como hermano menor a Amulio. Y Amulio envidia a su hermano Numitor y le quita el trono. Voy a ver si puedo prender la cámara porque me siento medio raro sin capa. ¿Hasta aquí todo bien? Por favor, un like nada más, no es necesario que me escriban. ¿Todo bien hasta acá? ¿Todo perfecto? Bueno, ¿sí? Gracias, Xiomara. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Luca. ¿Ya? Entonces voy a prender la cámara. ¿Ya? Si esto modifica cómo me escuchan, me dicen, ¿ya? Uy, ahí estoy. ¿Ya? Si esto lo modifica, me dice, profe, aparte que usted no se ve muy bien, se escucha peor, ¿no? Entonces ya ahí lo cambiamos. Y Amulio, el hermano menor, le quita el trono al hermano mayor, algo que se repite bastante en varias historias. Y Amulio lo que hace es matar a sus sobrinos varones, es decir, mata a los hijos varones de Numitor. ¿Qué es lo que se busca con ello? Evitar que alguien de la línea masculina reclame el trono. ¿Mm? La única que queda viva es la hija menor de Numitor, que se llama Silvia. Es la única que queda viva. Y queda viva porque es mujer. Ella no tiene opción de reclamar el trono por ser mujer. Y queda viva porque es niña. En la antigüedad eras bebé, gateabas, ya te paras, eres niño, ya te reproduces, eres hombre o mujer. ¿Entiendes? Es así. ¿Se está volviendo a cortar el audio? ¿Sí? ¿No? Alguien que tome el micro, por favor, porque me siento perdido. No, Ah, ya. te escucho bien. ¿Qué deseas que... Gracias, Abril, gracias. Profesor, sí ¿Qué te deseas que te escucho. repita? ¿Qué deseas que te repita Carol, cuéntame. ¿Qué es lo que deseas que te repita? Lo último es, si estás gateando, eres niño. Si ya te paras, perdón, si estás gateando, eres bebé. Si ya te paras, eres niño. Si ya tienes capacidad reproductiva, en el caso de las mujeres, ya menstruas, eres mujer. Así lo vean ellos. Entonces Silvia era una niña, todavía no menstruaba. Pero, acá hay un pequeño problema, hay un pero. Silvia no puede reclamar el trono, ¿ya? Silvia no puede reclamar el trono, pero sí le puede entregar el derecho a un hijo. Por lo tanto, lo que hace Amulio es colocar a Silvia como virgen vestal. Las vírgenes vestales eran mujeres que se mantendrían vírgenes toda su vida y que estarían al cuidado de la diosa Vesta. La diosa Vesta es la diosa del fuego sagrado. Este fuego sagrado te viene de la época de las cavernas. Es esa fogata que tú tienes en medio de las cavernas, donde tú te calientas, ya a esa fogata se le llama hogar. La construcción se llama casa. Tu choza, esa es casa. El fuego que está en el centro, que tú te calientas, duermes alrededor de ellos, colocas tu comida, a eso se llama hogar. En Roma, en Grecia es Hestia, en Roma se llama Vesta, la diosa Vesta. ¿Estamos de acuerdo? Y se supone que ese fuego de la diosa Vesta debía ser alimentado por personas puras. Puras. Entonces, la pureza, escúchame, la pureza en casi todas las civilizaciones es vista como aquella persona que logra vencer o que logra detener cualquier deseo que es propio de los seres humanos. Mucha comida, mucha bebida, juergas, lujo, sexo. Entonces, las personas que logran controlar, eliminar eso de sus vidas, son moralmente superiores a las que no lo hacemos. ¿Se entiende? Y en una visión machista,
entre un hombre y una mujer, la mujer es superior en ese aspecto al hombre. En el aspecto del machismo, ojo, eso es machismo. ¿Entiendes? Y como parte de estas, y esto no es opinión, esto es un estudio, parte de estas elementos que nos relajan, el licor, la comida, el sueño, la holgazanería, el sexo forma parte de ello. El hecho de que las mujeres, que se le ve como superiores moralmente al hombre, estoy hablando de mujer en el punto de vista biológico, ¿no? El hecho que a la mujer en esa época se considere que sí se le puede demostrar su virginidad y no al hombre, la hacía mucho más pura. Entonces, la mujer es moralmente superior al hombre. Y entre las mujeres, la que no ha tenido sexo, la virgen, es superior a las demás. ¿Entiendes? Entonces, esa pureza, entre comillas, pasa porque rechazas todas las debilidades humanas, rechazas todo aquello que nos lleva hacia los excesos, hacia los placeres, que no es visto como algo malo por los romanos, pero que sí es considerado como algo superior para aquel que no lo está haciendo. O sea, no está mal comer mucho, no está mal beber, no está mal ir a la guerra, no está mal tener relaciones, pero se ve con mucho respeto a aquel que no lo tiene. En el caso de los hombres no se le ve por respeto, ese machismo. Un hombre que no toma, que no tuviera mujer, ¿qué te pasa? La mujer sí, esa es parte del machismo. La mujer vista como un ser superior moralmente. Eso lo traemos de ese tiempo. Y entre las mujeres, la que no ha tenido relaciones sexuales. La virgen. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, y ojo, si alguien se siente incómodo, me lo dice, pero lo estoy tomando, yo estas cosas no lo tomo con broma, no lo tomo con doble sentido, no me gusta hacerlo. Nunca me ha gustado hacerlo. ¿Ya? Porque en el caso de las mujeres existe una membrana en sus órganos genitales que se llama himen. Si estoy hablando cosas que no son, no es una membrana, es otro tipo, otro nombre que se le dé biológicamente, por favor, corríjame. ¿Ya? Entonces, a la mujer sí se le podía demostrar, el hombre no en esa época. ¿Entiendes? Amulio, al colocar a su sobrina como virgen vestal, se asegura de que ella nunca vaya a dar un heredero al trono. Esa es la lógica. Ahora, ¿qué sucede? ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede? Sucede lo siguiente. Sucede lo siguiente. El dios Marte se obsesiona con Silvia. Y acá hay un punto aparte. Muchos dicen que los dioses griegos son copiados por los romanos. Y por lo tanto, los dioses romanos son una copia de los griegos. Eso es falso. ¿Eh? Eso es falso. Totalmente falso. Que hay influencia de la mitología griega en la romana, eso sí es cierto. Eso sí es cierto. Que sea una copia, no. Existe religión que teniendo pueblos a los lados de religiones distintas, no existe religión que no asuma, que no se vea aportada, influenciada por otras religiones. Todas, sin excepción, les ha pasado. A todas. Y eso no es copia, es influencia. Es influencia. ¿Mm? Si a nosotros nos pasa, piénsalo, tú no eres puro en tu conducta. ¿Tienes alguna influencia? De lo que leíste, de lo que viste, a una persona, tienes modelos, entonces no eres puro en tu conducta. No eres influencias de personas de varios grupos de lecturas, de películas, de series, etcétera, 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 que tomamos pequeñas cositas y lo vamos incluyendo en nosotros. Entonces lo mismo le pasa a las religiones. No existe una pura. ¿Está claro? Y para muestra un botón. En la religión griega, Ares, el dios de la guerra, es el dios de las guerras injustas, sanguinarias y brutales. Punto uno. Porque existe una diosa de las guerras justas, que es Atenea. Por eso tu cabello es zodiaco. Atenea es la diosa de las guerras justas. Ares, el de las injustas. Punto uno. Y punto dos.
Ares pertenece a la segunda generación de dioses olímpicos. La primera son los Cronos, Zeus, Hades, Poseidón, Hera, etc. Pero luego viene una segunda generación, que son Afrodita, Ares, Apolo, etc. Y encima de esta segunda generación a la que pertenece Ares, Ares es un dios temido. Es un dios muy odiado por ser el dios de las guerras injustas, de las guerras violentas, de las guerras brutales. Marte, que es el dios de la guerra en Roma, además es el dios de la agricultura. Y Marte forma parte de la triada sagrada de dioses. Júpiter, Marte y Quirinto, que es Rómulo hecho dios. Cuando en Grecia esa triada la conforman Hades y Poseidón. No es lo mismo. No es lo mismo. Ahora, la manera como los humanos, ¿ya? La manera como todos los humanos ven a sus religiones son distintas. Son totalmente distintas. Nosotros, los humanos actuales, vemos a Dios, al Dios cristiano, pero esa visión que tenemos de Dios se encuentra, ¿cómo te diría? Condicionada por la época en la cual vivimos. Y en la época en la cual vivimos una época de democracia en el mundo occidental, del concepto de igualdad, y es por eso que las personas creen que tú le puedes preguntar y reclamar a Dios, ¿no? Porque tenemos un concepto de igualdad, tenemos un principio de democracia, tenemos un principio donde los gobernantes no son reyes, sino que son representantes del pueblo, y todos esos principios que están en nuestra cabeza desde pequeños, igualdad, derecho, deberes, democracia, participación del pueblo y todo eso lo reflejamos también en la religión. Y vamos y le reclamamos a Dios. Que por qué me pasó esto, por qué no ingreso, por qué mi flaco me dejó, por qué te llevaste a mi perrito, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros, condicionados por nuestra época y por nuestra sociedad, ese condicionamiento nos hace tener una relación con la deidad. Porque si te pones a pensar simple y sencillamente, reclamarle a Dios es reclamarle, si crees en Dios, al ser más poderoso que jamás existirá en el universo. Es reclamarle al ser que es capaz de crear un universo. O sea, le estás reclamando a alguien que con solo pensar puede desaparecer la vida en la faz de la Tierra. O sea, si te pones a pensar en ese punto, yo no le reclamaría. Pero nuestra sociedad y nuestra época nos condiciona nuestra relación con el Dios. Lo mismo le pasa a los romanos. Ellos tienen otra forma de ver el mundo porque tienen otra época histórica. Y para ellos, al igual que los griegos, al igual que los egipcios y los mesopotámicos, sus dioses nos han creado. Y por lo tanto, ellos le pertenecen a sus dioses. Y los dioses pueden hacer con ellos lo que le venga en gana. ¿Por qué? Porque les pertenece. Y es por eso que los dioses, como el caso de Zeus, que se hizo tan famoso gracias a estos videos en YouTube, destripando la historia, creo que se llama, Zeus puede tomar a los seres humanos, a las mujeres y a los hombres y hacer con ellos lo que le venga en gana. Y Zeus nunca va a tener que pagar las consecuencias de eso. ¿Por qué? Obviamente, y acá respondo la pregunta de Yasmín, estos dioses no existieron. Es la forma como el humano proyecta creando una deidad y cómo va creando una historia sobre esa deidad, por la necesidad de una deidad. Y cómo le va aplicando características a estas deidades. Y una de las características que vemos que están en todos, ¿entiendes? En todos, yo te lo respondí, Yasmín, ¿no? Obviamente nunca existieron, ninguno de estos dioses ha existido, nada, nunca ha existido, ni siquiera como seres humanos, ¿eh? Porque una cosa, y te puedo entender, yo te puedo entender más o menos tu pregunta, una cosa es Aquiles, Ulises, y Aquiles decían que era un semidios, pero realmente era un humano, y probablemente sí existió Aquiles y Ulises también existieron como humanos a los cuales se le van a incluyendo elementos medios divinos.
Una cosa es Aquiles y otra cosa es Zeus. No existe datos históricos que demuestren que hubo un ser humano llamado Zeus al cual le hemos agregado el... No, no, no. Los dioses olímpicos no existieron. Ninguna de las deidades ha existido de la antigüedad. Ninguna. Los semidioses sí, porque son humanos a los cuales se le atribuye elementos divinos, ¿no? Los semidioses sí, pero los dioses no, no han existido, Yasmin. Entonces, no pagan las consecuencias. No pagan porque les pertenecemos. ¿Y qué tiene que ver esto con Roma? Marte se obsesiona con Silvia, pero Marte lo único que lo detiene no es que vaya a violarla. Lo que lo detiene a Marte es que lo va a hacer a la sacerdotisa de otra diosa. O sea, tú puedes chocar con el humano, lo que no puedes chocar es con un dios. Eso sí, los humanos le pertenecen a los dioses. Así lo veían los romanos, así lo veían los griegos. Para que Marte pueda hacer lo que él desea hacer, sin ser detenidos por la diosa Vesta, que si ya te diste cuenta, Marte está por encima de la diosa Vesta en poder, lo que hace Marte es convertirse en viento. Y en forma de viento posee a Silvia. Otro punto aparte, los dioses no necesitan, esa es la visión que tenían los antiguos, no necesitan satisfacer sus necesidades sexuales de la misma manera como lo hacen los humanos. O sea, no necesitan tener relaciones sexuales exactamente como lo hacemos los humanos. Por eso que tú ves que Zeus en lluvia embarazaba a una mujer. Siendo lluvia, o sea, la mujer salió, le dio la lluvia, y ya estaba embarazada. Y en el caso de Silvia quedó embarazada porque el viento pasó. Son deidades. Pensamiento de esa época. Y se arma un escándalo porque Silvia está embarazada. Entonces dicen, ¿quién le embarazó? Pero le hacen un análisis, la sacerdotisa, porque ya le iban a matar a Silvia, porque Silvia había manchado el honor del templo. ¿Y qué crees que encuentran en Silvia? Si Marte la poseyó sexualmente, la violó, convertido en viento, Silvia, ¿qué sigue siendo? ¿Qué sigue siendo Silvia? No la matan porque se dan cuenta que Silvia sigue siendo virgen. Ahí es donde asumen que a Silvia no la embarazó un humano, sino ¿quién? ¿Quién la embarazó? Un dios. Y como la diosa esta es una diosa muy poderosa, solo un dios más poderoso que ella se atrevería a hacer esto. Y te quedaban dos, pues, Júpiter o Marte. Ahora entiendes por qué se lo atribuyen a Marte. Por ser el dios de la guerra, pues era mucho más propenso a esas cosas. Por eso la Virgen. Aquí vemos algo que se repite en varias mitologías, en varias leyendas. Se repiten en varias historias. Cuando una idea se repite en varias culturas sin que esas culturas hayan tenido contacto, a eso, jóvenes, se les conoce como mitologemas. ¿Qué son los mitologemas? Las mitologemas es historias que vemos repetidas en varias regiones del planeta sin que éstas hayan tenido contacto. Son temas muy parecidos. ¿Qué te explica eso? Que hay ciertos grados de razonamiento y de cultura que concluyen en lo mismo. Es decir, una divinidad es mucho más divina si es que al provenir de una mujer, dicha mujer no ha tenido el acto sexual. El caso de Horus
hijo de Isis, pero Isis lo procrea por magia. Nunca tuvo contacto con su esposo Osiris porque éste estaba castrado. O el caso de Silvia, que siendo virgen es violada por Marte, pero en forma de viento, así que para un humano sigue siendo virgen y trae al mundo a 2 hijos. ¿Me entiendes? Se repite estas historias. Lo que quiere darnos a entender es la pureza del ser que está viniendo. Horus es un dios más poderoso porque no fue procreado sexualmente. Rómulo y Remo son hijos de Marte, son dioses, son semidioses porque no fueron, no nacieron de una virgen. ¿Me entiendes? Cuando estos niños nacen y todos tienen clarísimo que son los hijos del dios Marte, Amulio le dice a un soldado, oye, anda, mátalos. Y el soldado lo mira y le dice, mátalo tú, con sus hijos. Si yo los mato, mato a sus hijos. Pero el rey dice, mátalos. Y Michochera se asustó, pues. Entonces, ¿qué hizo? Algo que hacían también en esa época. Dejar a los niños en un lugar y que sean los dioses los que deciden su destino. Y otra vez la historia de Moisés, otro mitologema, Moisés, Ciro, dejar al niño en un río, en una cesta. ¿Por qué un río? Lo que pasa es que dejar a niños en ríos implica dejarlo en un lugar muy peligroso, pero al mismo tiempo los ríos para estas civilizaciones son deidades, son dioses porque te traen agua y te sirve para la cosecha. Entonces, si el niño sale, sobrevive, si encuentras a un niño ahí, quiere decir que los dioses lo han cuidado. Cuando Moisés fue hallado por la princesa egipcia y la princesa se lleva a Moisés donde su papá, el faraón, la princesa le dice, papá, mira lo que me encontré. Y el faraón le dice, devuélvelo, ¿no? ¿Qué haces con ese mocoso acá? Y la princesa le dice, pero papá, lo encontré solito. Y él dice, ¿y a mí qué me importa? Lo encontré solo, en un cesto en el río Nilo. Y el papá, el faraón, ¿qué? ¿Y no está ahogado? No, se quitó. No le falta ningún pedacito, si un cocodrilo, no lo mordió, un nada, nada, intacto. Aquí dice el faraón, ese niño es un elegido de los dioses. Los dioses lo han protegido. Por lo tanto, ese niño va a hacer grandes cosas. Moisés, salvado de las aguas. Ciro, el primer emperador de los persas. Rómulo y Remo, fundadores de Roma. Mira todo lo que nos está dando Virgilio con su obra. El que lo está leyendo dice, wow, o sea, los romanos, ¿de dónde vienen? Y dicen que, además, acá viene el profesor, entonces Silvia sí estuvo embarazada de verdad por el viento. No, pues Brenda, no. Pero en la época de Julio César, los romanos decían, ¿qué va a hacer el viento? Es así un guardia de palacio. Pero es que, y la pregunta será, y no voy a entrar en detalles, no voy a entrar en detalles, pero muchos sabemos que ha habido casos de señoritas, señoras, chicas en épocas ya adultas y fértiles que han tenido actividad íntima con sus parejas y no de la forma tradicional, y quedan embarazadas. Y le han hecho un examen y son vírgenes, en el sentido de tener la presencia del himen. Entonces, una mujer puede quedar embarazada, y esto está comprobado, sin tener un acto íntimo de manera tradicional. Puede quedar embarazada. Ha habido casos hasta de mujeres que han quedado embarazadas por sentarse en el inodoro. Y en ese inodoro había, pues, restos de esperma. Sí, claro, claro. Sí, eso no es algo. Y ojo, lo estoy tomando con toda la seriedad que el tema lo amerita. Creo que no estoy usando ninguna jerga, no estoy utilizando ninguna, ninguna,
ningún doble sentido y nada por el estilo. Saben ustedes, lo poco que me han conocido, que yo esas cosas no hago. ¿Me entiendes? No hago. Pero sí, sí, claro. Claro que se puede. Silvia probablemente, si es que existió, quedó embarazada de un hombre, pues no va a quedar embarazada del viento de un dios, ¿no? Pero bueno, continuemos. ¿Ya? Continuemos. Ah, no, pero eso es cierto, ¿ah? Ustedes ya, esto no tiene nada que ver con el tema. No tiene nada que ver con el tema, nada que ver con el tema, pero investiguen por su lado, sí, claro, 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 Yasmín, claro. Por eso que les dicen ustedes, jóvenes y adultos, que el único método seguro anticonceptivo es la abstinencia. Es el único, es el único. Porque no voy a entrar en detalles porque no es el tema, pero sí, una persona puede tener, en base a tocamientos, puede quedar embarazada. Claro, claro que puede pasar eso. Claro. No es necesario tener una actividad íntima tradicional para que quede embarazada. Basta con que haya, pues, esperma. Eso es algo que eso lo sabe el comité. Ese es el problema cuando no enseñan educación sexual en los colegios, porque siempre los toman Profesor, como normal. Dime, profesor, yo tengo una pregunta, claro, pero me escucha bien, ¿no? sí, sí, te escucho bien, Keiko, dime. Referente a lo que está hablando, yo sé que no es del tema, pero de todos modos, creo que es algo normal que estén hablando eso, pero en fin, o sea, yo le quiero preguntar si es que no exactamente tiene que ser, o sea, por intimidad que digamos, ¿no? Sino también, o sea, pueden, ay, no sé si me está entendiendo, yo fue, profesor. No me entiendo nada. Volví. ¿Me logran escuchar bien? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Sí me escuchan bien? Justo Keiko me estaba hablando y se fue. Creo que Marte no ha querido que Keiko haga su pregunta. No, se fue mi señal. He tenido que conectarlo a mi celular. Gracias, 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 gracias. Si deseas, Keiko, haz la pregunta, porque en realidad me quedé en, ¿me escucha, profe? Y yo dije sí, y de ahí ya no te escuché y me puso en sala de, ¿ya? Si deseas que te haga la respuesta, pregúntame, Keiko, no hay problema. No, Keiko, ¿cómo crees que no te voy a querer responder? No, me botó el internet. No, 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 no lo tomes así. Pero más o menos, ¿cuál era la pregunta?
Dime, Keiko. Toda cosa que se toque de la manera adecuada, ¿ya? No tiene por qué avergonzarse, ¿no? Sí, ya me voy a almorzar. ¿No? ¿Cómo te vas a almorzar si son las 10? Son las 11 recién. A ver, sigamos entonces, sigamos. Y lo curioso de la historia, ¿ya? Lo curioso de la historia es que, mira lo que te dicen que Rómulo y Remo fueron encontrados por una loba y que esta loba los amamantó a Rómulo y Remo. Lo curioso, y seguimos con el análisis de la leyenda, para que veas cómo los romanos querían demostrar su superioridad, es que, ¿cómo que una loba te va a matar? Lo curioso es esto, que la palabra para loba es lupi, lupi, pero también esa palabra se utilizaba para nombrar o llamar a las mujeres que se prostituían en la antigua Roma, ¿ya? A las mujeres que alquilaban sus caricias. Entonces los propios romanos decían, a ver, ¿qué es más lógico? Que a Rómulo y Remo, hallados solitos, bebitos, en un río, en una canastita, los amamante una mujer, un ser humano, que tuviera pues esta profesión, este oficio, o que los amamante una loba, canino cuadrúpedo. ¿Qué es lo más lógico? ¿Una mujer o un animal? ¿Qué dicen ustedes? ¿Me escuchan? ¿Me logran escuchar? Por favor, póngame un like si me logran escuchar. ¿Sí? Sí se escucha, profesor. ¿Se me escucha? Listo. Lo que pasa es que acá me sale que no puedo enviar mensajes porque no soy miembro del chat. No sé por qué me han puesto eso. ¿Ya? Entonces, lo más lógico es que sea una mujer, ¿sí o no? Entonces los romanos volvieron a crear toda esta historia que fue una loba para que vean el poder de los romanos. La cosa es que al final Rómulo y Remo fueron criados por este pastor y su esposa. Y cuando fueron adultos, creyendo ellos ser hijos de este pastor, se encuentran con el abuelo, con Numitor. Y Numitor les cuenta la historia de que él había sido rey, lo habían destronado, su hermano Amulio, y que su única hija sobreviviente estaba encerrada como virgen vestal. Que esta hija había tenido dos hijos del dios Marte y que él sabía todo esto porque él se había encontrado con el soldado que debió matar a Rómulo y a Remo, que el soldado le dijo a Mulio, sí, ya los maté, le metí cuchillo, pero que en realidad el soldado le confesó al rey destronado, de que no los mató, de que los dejó en el río. Y él dice, y yo he estado buscando por años a mis nietos, y no era difícil hallarlos porque eran gemelos. Entonces le cuenta la historia, los padres de crianza de Rómulo y Remo le dicen, sí, es verdad, nosotros no somos tus papás, te encontramos en el río los dos. Y Rómulo y Remo forman un ejército de pastores, atacan el reino, destronan al tío, abuelo, impostor y colocan al abuelo. El abuelo les dice que él ya está anciano, que está cansado, que ellos sean los reyes. Y Rómulo y Remo dicen, no, no, nosotros no vamos a ser los reyes. ¿Por qué? Porque si al final nuestro padre es el dios Marte, y nos ha salvado del río, nos trajo una loba y todo lo demás, nosotros tenemos otro destino, es fundar nuestra propia ciudad. Y es así como Rómulo y Remo se van a buscar un lugar propicio para fundar su propia ciudad. ¿Ya? En el camino, para esto el abuelo les había entregado 100 familias, 100 familias, 100 familias de tipo extensa, papá, mamá, abuelo, tío, soy 100 familias. Así que Rómulo y Remo solos no van, van con 100 familias. En el camino, ¿ya? Por favor, ¿pueden escribir algo en el chat? Porque a mí me sale un mensaje que dice no puede enviar mensaje porque no es miembro del chat, pero no sé si lo puedo leer. Quién sabe, ustedes me están haciendo preguntas y yo no estoy leyendo nada. Alguien que pueda escribir algo, que sea no sé. Porque no sé si yo estoy con el chat bloqueado y no tampoco lo puedo leer. Profesor, sí, sí están escribiendo, solo que seguro no se actualiza su chat porque no se ha conectado con otra cuenta. No, o sea, estoy conectado con mi cuenta. Lo que no estoy conectado es con el internet que tenía antes. Estoy conectado con otro internet.
porque habíamos tenido este problema, ¿no? Así que por favor les pido, la cosa es que me escuchen, ¿no? Por favor les pido que si tienen alguna pregunta, me lo hagan por audio o que alguien tenga bien leer las preguntas si es que hay alguna que sea una pregunta y no o sea, si es un comentario chévere, ¿no? Pero si es una pregunta que me lo hagan saber para yo poderle responder, porque yo no estoy leyendo el chat, ¿no? La cosa es que ustedes me escuchen, ¿ya? Seguimos. Entonces, Profe, dime. profe, disculpe, si no intente cerrar y abrir nuevamente el chat, porque a mí a veces me ha pasado eso y hice eso y Ya. nuevamente se actualizó el chat. A ver. Ah, ya. Sí, sí, gracias. Acá está, sí, ya los pude leer, que están ahí, no sé quién, creo que se han metido un cabezazo con el teclado uno porque han puesto un montón de letras que no tienen sentido. Ya está. Eh, ya. No, no, sí, pero hay otra forma mucho más, más común, Jonathan. Y la forma más común, ¿sabes cuál es, Jonathan? Cuando un hombre y una mujer están a punto de, bajo su lógica, no lo han hecho, pero están a punto de, ¿no? Lo que no saben es que ese a punto de es ya haberlo hecho. ¿Entiendes? Ese a punto de es ya haberlo hecho. En realidad, sin ir muy lejos, hay muchas personas que dicen, yo nunca he tenido intimidad y en realidad sí lo han tenido. Solo que piensan que la intimidad en sí es el acto tradicional que ven en la televisión o que ven en películas, cuando no es así. No necesariamente es así. La Profesor, persona que... una Dime. pregunta. Sí. Entonces, Silvia sí estuvo con otro Ah, hombre claro, o de claro, repente Silvia, con otra, de otra forma se embarazó, no sé. claro, Y claro, el que escribió la historia dijo que era el dios Marte. claro, claro. Silvia Ah, sí, sí ya. existió y Rómulo y Remo existieron, claro. Silvia tuvo relaciones con un hombre, ¿no? Debió tener relaciones con un hombre. Es más, los romanos decían eso. Los propios romanos de la época decían, no, ¿qué va a hacer Dios Marte? Decían. Entre ellos mismos se burlaban. Entre ellos mismos se reían. ¿Ya? Rómulo y Remo tienen un problema. ¿Y cuál es el problema? Que Remo le dice a Rómulo, oye Rómulo, ¿qué pasa? Para fundar la ciudad solamente basta uno y somos dos. Habla, ¿quién la funda? Ahí es donde Rómulo se da cuenta, comenzamos con los problemas, dijo Rómulo. Y Rómulo lo mira a Remo, porque ya se da cuenta por dónde va la jugada, y Rómulo le dice, ¿qué te parece si hacemos un concurso? Y Remo le dice, habla, acepto, ya. El que mira más águilas en el cielo, ese se va a ser el que funde la ciudad. Y Remo dice, me parece justo. Y Rómulo le dice, pero como yo he dado la idea, tú comienzas, Remo. Y Remo no se da cuenta en la jugada, tú ya te diste cuenta y dice, ya. Se queda mirando el cielo, Remo, y dice, en el cielo hay 6 águilas. Rómulo le dice, ¿estás seguro? Sí, cielo hay 6 águilas. Rómulo dice, me toca. Rómulo mira, 7, te gané. Y Rómulo le dice, ¿cómo? Sí, en el cielo hay 7. Hay 6 que tú has visto, pero más arribita hay una más. Tú no la ves, yo sí la veo. Gana el que ve más. Papi ganó, yo fundo la ciudad. Y Rómulo le dice, ya. Y después Rómulo se da cuenta que lo han agarrado de tonto y dice, ya me agarró de idiota porque ¿cómo alguien va a saber si arriba hay otra águila más? ¿No? Es como decir, piensa un número, 8, 9, te gané, ¿no? Algo así. Y Remo se molesta, pues Remo dice, ya me agarró de imbécil. Y Remo comienza a apurarlo a Rómulo, comienza, oye, apúrate, oye, apúrate. Y Rómulo también le dice, oye, espérate, estoy fundando mi ciudad. Cuando tú fundes la tuya, ahí te demoras. Yo, es mi ciudad. Y Remo comenzaba a molestarlo. Entonces Rómulo levanta un muro de piedras pequeño y le dice que nadie cruce ese muro.
Y Remo y Remo comienza a cruzar el muro, le bota las piedras, y Rómulo se molesta porque su hermano lo está desautorizando delante de las 100 familias. ¿Cómo vas a reinar si vas a permitir que el hermano, que está celoso, que está molesto, lo ha agarrado de tonto, pero está molesto, le haga eso? Por eso que Rómulo mata a Remo. Y Rómulo le pone el nombre de la ciudad, su nombre, Rómulo Roma. Así nace Roma, con la muerte de Remo, el asesinato de Remo por parte de Rómulo. Así nace, ¿ya? Jonathan, bien la ubicación. Otra mitologema, ¿no? Otro mitologema. Por ahí va la cosa. Rómulo funda la ciudad de Roma, y también funda el Senado. Lo que hace Rómulo es juntar a los más ancianos de las 100 familias, 100 ancianos, y le dice, ustedes serán mi consejo, mis consejeros. Ustedes van a ser mis consejeros. Por lo tanto, ustedes serán el consejo de ancianos, el consejo de ancianos. En la antigua Roma, los ancianos pasaban los 60 años, pero se llamaba el consejo de los sexagenarios, el Senado. Y todos los que desciendan de ustedes, dijo Rómulo, serán los hijos de los padres fundadores, hijo del padre, patricios. 100 familias eran muy poco, muy poco. Entonces, ¿qué hace Rómulo? Rómulo necesita que haya más gente. Y Rómulo convierte a Roma en una ciudad refugio. Rómulo da una ley donde dice, todos los hombres que sean perseguidos, que sean, no sé, pues, excluidos de todas las ciudades, vean a Roma. En Roma los recibimos, pero con una condición. No nos interesa su pasado, pero aquí cumple las reglas de Roma. Es decir, allá mataste, te están persiguiendo, ya ven a Roma, en Roma te protegemos, pero eso sí, acá no matas a nadie. O sea, allá fuiste asesino, fuiste ladrón, fuiste traidor, ya, te aceptamos, pero aquí no lo hagas. Y Roma se convierte en una ciudad refugio. Y ya te imaginarás la cantidad de gente que comenzó a llegar a Roma. Pero la cantidad de gente, hombres, que comenzaron a llegar a Roma, puros hombres. Entonces Roma comienza a llenarse de puros hombres. ¿Cuál es su problema? ¿Cómo reproduces el grupo? Entonces Rómulo tiene otro plan. Y el plan es hacer una fiesta, entre comillas fiesta, e invitar al pueblo cercano que tenía Roma, que se llamaba el pueblo de Sabinia, e invita a todos los sabinos y a sus esposas, hijas y madres, a las sabinas. Todos llegan, felices a la fiesta, y ante la señal de Rómulo, todos los hombres romanos, estos asesinos, delincuentes, le caen sobre los hombres sabinos, los botan y se quedan con las mujeres y las violan. Cuando los sabinos son expulsados, van corriendo a su pueblo, traen sus armas, regresan con su ejército, y cuando están a punto de pelear, las sabinas, que habían sido ultrajadas por los romanos, los detienen. Y dicen, no queremos que se derrame más sangre, no queremos que mueran entre ustedes, nos quedamos con los romanos, pero no porque querramos, sino porque ya hemos sido mancilladas y nos quedamos con ellos. Yo, ¿con qué cara regreso? Regreso a donde mi esposo, donde mi hijo, ¿no? Y aparte que no quiero que ustedes mueran. ¿Por qué? Porque las mujeres dieron a entender que los romanos eran mucho más violentos, eran mucho más guerreros y podían matar a los sabinos. Así que los sabinos hacen un pacto con los romanos. Como tú te vas a quedar con parte de mis mujeres, uno de los míos va a reinar junto con Rómulo. Y un sabino reinó junto con Rómulo, que se llamó Tito Tácito. Y hacen otro pacto, que a la muerte de Rómulo gobernaría un sabino, Roma. A la muerte del sabino entraría un romano. Y luego un sabino, romano, sabino, romano, vino, sigan turnando. Ese fue el pacto que hicieron a raíz del famoso rapto de las Sabinas. Y Rómulo acepta. Por eso, cuando Rómulo, que dicen que no muere, dicen que Rómulo se fue con su padre, el dios Marte, se lo llevó al cielo, entra Numa Pompilio, que es sabino, que es el encargado de organizar la religión romana. A la muerte de Numa Pompilio, el Senado romano elige a otro rey, que es Tulio Hostilio o Tulio el Hostil, Tulio el enemigo, un hombre que ve cómo la ciudad de Roma crece tanto que ya está a la par de la ciudad de Alba Longa. Si no te acuerdas, Alba Longa era el reino del abuelo de Rómulo y Remo. Entonces, Alba Longa es la ciudad madre de Roma.
porque los Rómulo y Remo salen de Alba Longa con 100 familias de Alba Longa. Y esas 100 familias fundan Roma junto con Rómulo. Entonces Alba Longa es la ciudad madre. Roma vendría a ser la colonia de Alba Longa. Y Tulio Hostilio destruye la ciudad. ¿Por qué? Porque ya había crecido tanto Roma que competía con Alba Longa. Luego entra un Sabino, que es San Comarcio, que se encarga del puerto, y luego los romanos consideran que deben elegir a un comerciante que viene del norte de las ciudades etruscas. ¿Qué pasó? Este Tarquino Prisco, también conocido como Tarquino el Viejo o Tarquino el Antiguo, era un comerciante con mucha fortuna, era un hombre muy, muy rico, muy poderoso, pero que al parecer había cometido un crimen en una de las ciudades de Etruria. Y que en ese refugio, había ido a Roma pues, a esconderse, a refugiarse, se hizo amigo de los patricios, el hombre tenía unos planes de desarrollo para Roma, unas ideas muy claras, y los romanos dijeron, oye, ¿qué tal si en vez de elegir a un romano, porque se acaba de morir un Sabino, el rey Sabino Ancomarcio, ¿por qué no elegimos a Tarquino como rey? Dijeron, dale, elígelo como rey. Y lo eligieron a Tarquino como rey. Y Tarquino lo que va a hacer es urbanizar la ciudad de Roma. ¿Ya? Él urbaniza la ciudad de Roma. El Foro Romano es el lugar más alto y mejor resguardado donde estará el palacio y el senado romano. La cloaca máxima es el desagüe, porque Roma tenía mucho más gente. Ten en cuenta que ha venido gente desde Alba Longa. Y el circo donde la gente se va a divertir viendo cómo otros se mueren, ¿no? Según la leyenda romana, Servio Tulio no debió ser rey, no lo pensaban elegir a otro romano o a otro sabino, pero son obligados a elegir a Servio Tulio. Un buen rey, en realidad en líneas generales este rey lo vamos a volver a hablar la próxima semana porque tiene mucho que ver con lo que va a pasar en la República. A él lo termina matando su yerno, que es Tarquino el Soberbio. Y Tarquino el Soberbio lo llaman así porque él se burlaba de las tradiciones romanas, se burlaba de las costumbres romanas, no respetaba las costumbres romanas. ¿Y qué crees que pasa? Un hijo de Tarquino el Soberbio, llamado Sexto, viola a una patricia de nombre Lucrecia. Esta patricia le cuenta a su esposo, y le cuenta a su familia, que son patricios, que ha sido violada por el hijo del rey y se suicida. Este suicidio, como consecuencia de esta violación, hace que los patricios no aguanten más y salgan con su ejército y destronen al rey y lo voten, generando la república. Pero te das cuenta que hay un caso muy interesante aquí. ¿Por qué tantos eventos trascendentales en la historia de la monarquía romana parten de violaciones? No, o sea, uno ve Grecia y no tiene eso. Uno ve Egipto, no tiene eso. En realidad esto no es una visión mía, hay una historiadora que hace un análisis y dice, ¿por qué los romanos, y hasta en la República también, eventos tan importantes lo asocian con la violación? Rómulo y Remo nacen de una violación. La estabilidad demográfica de Roma es producto de violación de las Sabinas, y el final de la monarquía tiene como pretexto la violación de una patricia. ¿Por qué? Eso sé que es tratar de entender esa sociedad. Porque ven, eso digo, las civilizaciones tienen a la violación como algo malo, ¿por qué no lo utilizan tanto? ¿Me dejo entender? Claro, es un hecho impactante. Pero te das cuenta que ese hecho impactante, Diego, me dijo tipo que me gusta que participen, y gracias por la participación. De hecho, que ese impactante puede ser positivo y negativo, porque positivo fue porque nació Rómulo y Remo, positivo fue porque estabilizó la demografía en Roma, negativo porque se tumba la República, ¿no? Tendría que haber ahí sí, Jairo, y estaría yo especulando, ¿no? Que yo sé, no hay un estudio, o si lo hay, no lo conozco, antropología, porque también en la República también hay
caso, cuando están haciendo la ley de la 12 fue una violación de una de las esposas lo que estaban haciendo esto, ¿no? Bueno, pasen a la práctica, por favor. Felizmente hemos logrado llegar hasta el final de la clase, ¿no? Felizmente. La leyenda de los Horarios y Curacios. Lo que pasa, no sé si ustedes recordarán cuando hicimos Grecia, yo les comenté que cuando son pueblos pequeños en número y saben que la batalla va a estar media pareja, lo que hacían estos pueblos era convocar héroes, ¿no? Convocar héroes o convocar campeones para que se pelearan. Yo les pasé esta imagen, creo, de Aquiles peleando con un gigante, o la historia más conocida por nosotros, que es la historia de David y Goliat. Pues, en lugar de que se peleen los ejércitos, que se peleen nuestros campeones. David, el campeón de los hebreos, Goliat, el campeón de los filisteos. En el caso de la historia romana, cuando Roma se va a pelear con Alba Longa, los romanos dicen que no quieren pelear, y los de Alba Longa tampoco. Tienen que, pero no quieren, porque son familia, pues. Pero tienen que pelearse. Entonces, el rey de Roma habla con el rey de Alba Longa y dicen, ya, que se peleen nuestros campeones. Y dicen, ya, que se peleen nuestros campeones. Entonces, Roma dice, yo tengo 3 campeones, que son 3 hermanos, Horacios. Y Alba Longa dice, yo también tengo 3 campeones, que son hermanos, los Curacios. Que los 6 se maten, y el que quede vivo le da el triunfo a su ciudad. Entonces, entran los 3 Horacios romanos con los 3 Curacios romanos. De Alba Longa, perdón. Lo curioso de la historia es que los 3 eran amigos, y los 3 se conocían. Comienza la pelea, y los 3 eran muy buenos peleando, pero no vas a mandar pues al más monce, tienes que mandar a los más bravos. Y al final de todo un enfrentamiento muy reñido, cae muerto un romano. Entonces quedan 2 romanos y 3 de Alba Longa. Y siguen peleando. Dura menos el segundo combate y cae muerto otro romano. Entonces quedan 3 de Alba Longa y un solo romano. Pero hay que tener en cuenta que ese último romano que quedó quiere decir que era el más bravo de los 2 hermanos que han fallecido. Por eso que quedó al final. Cayó el más monce, cayó el segundo y este es el más bravo. Y cuando él ve que está solito contra 3 de Alba Longa, hace lo que todo ser humano con 5 dedos de frente haría. Salió corriendo. Loco, se mete contra 3. ¿Quién es Goku? Salió corriendo y comenzó a correr. Y la gente se emocionaba. ¡Cobarde, párate! ¡Sí, Pablo! Y él seguía corriendo. Y detrás de él venían corriendo los 3 hermanos de Alba Longa, los 3 Curacios. Pero también es obvio que si los 6 eran buenos, los otros 3 no estaban intactos, estaban heridos, ¿no? Y comenzó a quedarse, a rezagarse el más herido de los de Alba Longa. Y seguían corriendo los otros 2. El menos herido también comenzó a quedarse. El único que comenzó a correr directo era el bravo, el de los 3 hermanos Curacios, el más fuerte, el que estaba menos herido, el corría a la par. Cuando el Horacio ve que lo siguen 3, luego lo siguen 2, luego lo sigue 1, el Horacio se para. Ahora sí, 1-1, preparado, los 2. Y comienzan a pelear y lo mata. Y llegan los otros 2, en grupo, así, uno después de otro. Y el Horacio vuelve a correr. Y así los va matando uno por uno. Y logra Horacio vencer a los 3 hermanos Curacios él solo. Y así es como Roma obtiene la victoria sobre Alba Longa. Claro, parado sin polo. Y parado, nada que te caíste, no, párate. ¿No? Y lo triste de la historia es esto, que al final los romanos regresan con toda la gente de Alba Longa derrotada, y la gente emocionados, y dicen que la primera persona que sale de la ciudad de Roma a recibir es la hermana de los Horacios, la hermana menor. Y ella sale corriendo y abraza a su hermano, el hermano vencedor, que está todo herido, y lo abraza y comienza a buscar a sus otros 2 hermanos. Y ve que en una carreta tapado, están los cadáveres de sus hermanos. Y llora, y todo el ejército romano se conmueve del llanto de esta mujer. Pero detrás de la carreta de los hermanos Horacios, de los 2 muertos, estaban los 3 cadáveres de los Curacios, a los cuales se le iba a dar una sepultura pues digna, porque eran campeones.
Y la chica voltea y ve la otra carreta, que también está cubierta, pero ve la mano de uno de los cadáveres que tiene un anillo. Y reconoce quién era, porque los hermanos Horacios y Curazos eran amigos. Y lo que era peor, ella estaba prometida en matrimonio con uno de los Curacios. Y ve a su prometido muerto. O sea, no solamente perdió a sus dos hermanos, sino que también perdió a los 3 Curacios y encima a su prometido. Y ella va, ve la mano de su prometido, también ve y se pone a llorar. Y dice la historia, la leyenda, que cuando su hermano ve eso, su hermano saca su espada y la atraviesa y la mata. Y cuando la mata, todos se quedaron así impactados. Él llorando por haber matado a su hermana, él dice, no interesa quién sea nuestro enemigo. Los romanos jamás lloramos por la muerte de un enemigo. Imagínate lo violento que eran los romanos. Vos dices que los romanos eran muy parecidos a los espartanos. ¿Me entiendes? Lo llevaron a juicio, casi lo matan y todo lo demás, ¿no? Porque obviamente fue un crimen, pero al final lo terminó perdonando por haber sido el hombre que lo llevó a la victoria a los romanos. Pero sí, y esas historias se le contaba a los niños romanos. ¿Me entiendes? Esas historias se le contaban a los niños romanos. Entonces los romanos tenían esa idea, ¿no? Que el enemigo no interesa si ayer fue tu pata, hoy es tu enemigo. O sea, el que tienes al frente es tu enemigo y el enemigo se le vence, punto, se acabó. Listo. Bueno, chicos, no le quito más tiempo. Nos vemos la próxima semana. Gracias, en serio, gracias por la paciencia. Saben que es la primera vez que pasa esto con internet y le agradezco mucho la paciencia, que han estado ahí, están ahí con muy buena onda, haciendo preguntas y teniendo la paciencia del caso. Le agradezco realmente. ¿Ya? Voy a tratar de arreglar esto para que no vuelva a suceder la próxima semana. Bien, chicos, nos vemos nuevamente. Gracias por la paciencia, gracias por la pregunta. Siempre participen, ¿ya? Y espero que les haya gustado la clase y la hayan entendido, ¿no? Que no solamente hemos contado las leyendas, sino que hemos explicado las leyendas, que esa es la idea. Esa es la idea, sacar qué de historia nos puede dar la leyenda. Cuídense, pasen un bonito inicio de semana. Nos vemos la próxima semana con Roma República. Y ahí hablaremos más. Chao. Roma República, Almendra. Roma República. Vamos a hablar de Julio César la próxima semana. Va a ser mucho más detallado y mucho más explicado qué es lo que se hizo en el básico. ¿Ya? Nos vemos. Chao.